Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 30. Oh, buenas tardes Shirou, ¿terminaste? Shirou se sobresaltó cuando salió de su estado meditativo al ver a su equipo en la habitación y mirándolo. Pirra fue quien lo notó salir de su zona, por así decirlo, y su pregunta hizo que los demás también se volvieran hacia él. Sí, encontré mi centro y pude elaborar un poco mi apariencia. Eso es genial. ¿Podríamos ver tu semblante pronto? Por favor. Realmente quiero verlo. Preguntó Nora mientras saltaba de su cama para caminar hacia la de él emocionada. Todos los miembros de su equipo se habían demostrado mutuamente sus semblantes, excepto él, por supuesto. También habían elaborado algunas combinaciones de ataques, por lo que sería malo para él no revelar el suyo y el de ellos tal como lo hicieron con él. Oh, por fin podré reclamar tu derecho sobre ti, cariño. La voz de Cloche hizo que Shirou luchara por dejar de levantar una ceja en respuesta a sus palabras. Le había contado todo a Cloche. Lo que había sucedido, por qué tenía que hacer las cosas de esta manera y por qué tenía que seguir haciéndolo, y Cloche también le había abierto su corazón. Shirou podría decir honestamente que entendía el arma, Cloche, y su propia visión personal del acero, si pudiera acuñarlo así. Al igual que con los humanos, las espadas tienen sus propios puntos de vista y eran únicas en todos y cada uno, como los humanos, como había dicho antes. La voluntad de acero de Croce Amors nació del deseo de proteger, algo con lo que Shirou realmente se identificaba. Su voluntad de acero fue desarrollada por su primera portadora, la bisabuela de Taiga, lo que significa que probablemente había acumulado cerca de 100 años o más de historia. Incluso entonces, Fujimura era parte del negocio de la milicia y ella fue la primera líder femenina del clan Fujimura, Fujimura Machiko, quien unió los diferentes campamentos de la milicia alrededor de Vale bajo su liderazgo. Croce Amors fue forjada y fabricada con la intención de ser la defensa y el ataque más fuertes de Vale, de ahí el par de escudo y espada que podían funcionar de forma independiente. Fue exactamente esa intención, la habilidad y el régimen de entrenamiento por el que había pasado Machiko-sama lo que le dio a Croce Amors la voluntad de acero. Croce Amors estaba destinada a ser utilizada no solo como una suma de sus partes, sino también como sus partes individuales. Al igual que en Beacon, la milicia de los Fujimura siempre lucharía en parejas. Tu compañero sería tu mejor amigo y aliado en cualquier situación, pero para Fujimura Machiko, Croce Amors era el tercer miembro del equipo junto con su compañero. Entrenó mucho para poder luchar con la espada y el escudo individualmente, no solo con la espada o el escudo cuando la situación lo requería. Croce Amors era dueña tanto del escudo como de la espada, pero Cloche no necesitaba empuñarse para ser una amenaza, era ella misma y podía formar sus propias armas. Eso era lo que la hacía tan buena si era capaz de materializarse. Según Cloche, Fujimura Machiko estuvo cerca de materializar su forma física antes de que Machiko fuera derribada en batalla por su propio compañero, un acto de traición que todavía irritaba y lastimaba a Cloche hasta ahora. Ese era un arrepentimiento que Cloche había llevado consigo por un tiempo, y parte de su obsesión por lograr que sus portadores la materializaran en el mundo real, para poder protegerlos. En general, Cloche era un arma muy posesiva y protectora, por lo que Shirou ahora podía llamarla su compañera. No, sabes que no podemos hacer eso. No ahora, aún no es el momento. Shirou le respondió a Cloche mientras negaba con la cabeza a su equipo. Ya lo he conseguido, pero es algo que no me gustaría mostrar tan fácilmente, es algo que no me resulta fácil de usar y. Es como una carta de triunfo secreta en cierto sentido. También era verdad. Poder hablar con otras armas y ayudar con la materialización del alma era un arma poderosa, sin importar cómo uno lo viera. Poder aprender de los mejores, de aquellos que saben más sobre su propia arma que los demás. Tener un compañero que nunca te traicionaría y que estaba en línea con los ideales más fuertes de esa persona era un sueño hecho realidad. Dicho esto, todavía era una posibilidad remota en el mejor de los casos, no todos podían materializar la voluntad de acero en su arma, pero eso no significaba que uno no pudiera intentarlo, sería mucho más fácil con la ayuda de Shirou también.
El caballero de Beacon había considerado brevemente compartir el secreto con sus compañeros de equipo, pero Cloche había rechazado rotundamente su idea. En primer lugar, esa chica distorsionada no sería capaz de mantener la boca cerrada. Ese es un problema, sin mencionar que McNeil querría arrancarle la cabeza al mocoso. El arma del chico es una monada, pero no creo que aprecies más problemas de los que tienes en tus manos. En cuanto a ella, Cloche gruñó mientras miraba con el ceño fruncido a Pirra. Los dos estaban sentados en medio del mundo interno de Shirou, un lugar que no era precisamente adecuado para un picnic, pero con Excalibur y Avalon firmemente plantados a su lado, Shirou se sentía más a gusto que nunca. Entonces, ¿por qué sintió un escalofrío de miedo recorriendo su espalda cuando Cloche mencionó a Pirra? Tenía que ser Pirra, era el único miembro de su equipo que Cloche no había mencionado hasta ahora. No nos llevaremos bien, así que sigamos así. Cuanto menos la vea, mejor. Así que el arma de Pirra también era una mujer, eso fue una sorpresa. Mencionaste antes que solo las armas que habían sido saturadas con una gran cantidad de aura podían manifestar la voluntad del acero, aparte de McNeil, el lanzagranadas /martillo era único en su tipo, en muchos sentidos. Le recordaba a Shirou a Calabolt II, la espada espiral falsa. Archer era un contraguardián, un héroe de inmensa habilidad que se había vuelto aún más hábil a lo largo de su vida como contraguardián mientras llevaba a cabo la voluntad de Alaya. Pensar que Nora fue capaz de alcanzar un estado similar, de cambiar el Mjolnir original a McNeil, era algo increíble. Shirou no tenía dudas de que Nora eventualmente desbloquearía el poder de Mjolnir, ya sea la invocación del rayo o la forma en que el arma estaba atada a su portador. Los otros dos, Akio, Milo y Stormflower, no tienen la historia ni la exposición para tener un testamento, ¿verdad? Normalmente es así, cariño, pero con tu apariencia, sí pueden hacerlo. Todas las armas se parecen a sus portadores y, aunque es prematuro y podrían cambiar en el futuro, tu apariencia permite que cualquier arma desarrolle, aunque sea temporalmente, una voluntad de acero que se modela a partir de la firma del aura con la que están más en sintonía o más acostumbrados. Cloche explicó con una expresión seria antes de resoplar un poco, aparentemente molesto también. Eso es hacer un poco de trampa, no, mucho, cariño. Pero es por eso que tu apariencia debe mantenerse en secreto. Puedes, y deberías, acortar todo el proceso para desarrollar una voluntad de acero en primer lugar. Y tal vez debamos hacerlo. Las armas no reciben el mismo trato que en el pasado. Cloche sonó amargado ante eso y Shirou pudo entenderlo como portador de un arma mejorada sin polvo. La fabricación y el diseño de armas estaban haciendo que las armas más antiguas se volvieran cada vez más obsoletas. Casi no había nadie que usara un arma que no estuviera potenciada por el polvo como Croce Amors como lo hacía él. Se consideraban antiguas o clásicas para otros, y no valía la pena entrenarlas. Shirou estaba totalmente en desacuerdo con ellos. Cualquier arma era mortal en manos de un maestro. Entonces es un secreto. Está bien, lo entiendo. Yo también tengo secretos. Pero es algo muy fuerte. ¿Hace que las cosas exploten? Nora preguntó con una sonrisa inocente que hizo reír a Pirra divertida mientras esperaba una respuesta de Shirou. Se sentía un poco herida porque Shirou no compartiera su apariencia, pero debía haber una buena razón para ello. Ren también parecía tomárselo con calma, su compañero de equipo simplemente escuchaba mientras lucía tan cansado como siempre. No es nada de eso, tiene que ver con Croce Amors, todavía estoy intentando que funcione correctamente. Oh, ¿puede disparar rayos láser? ¿Puedes hacer que Croce Amors dispare rayos láser? Preguntó Nora nuevamente y la pregunta pareció interesar incluso a Ren mientras miraba desde su cama donde presumiblemente también estaba meditando. No es así, no es tan poderoso como eso. Será increíble. Sería como Boom. Nora ignoró las palabras de Shirou mientras gesticulaba salvajemente mientras describía cómo al dominar una espada a través del aura, potencialmente podría disparar un rayo de concentración pura para diezmar a sus enemigos.
Si a través del entrenamiento fuera capaz de disparar un rayo estilo Excalibur con Croce Amors, estaría trabajando el doble para perfeccionarlo. No olvidó lo que sucedió la vez que Saber lanzó esa arma al mundo desprevenido. Pero Croce Amors no puede hacer eso, ¿verdad? Mientras mi amor esté dispuesto a abrazarme fuerte donde importa, tal vez, pero es una apariencia poderosa, ¿verdad, Shirou? Ren retomó el tema con paciencia mientras se ponía de pie, sacándose el polvo de los pantalones. Shirou también acomodó sus piernas antes de mirar el reloj. Había estado meditando durante 3 horas. Eso es sorprendentemente poco considerando lo mucho que había compartido y el tiempo que habían estado entrenando, tratando de hacer que sus dos almas resonaran y se convirtieran en una, sin mencionar todo lo que habían compartido. Escucharte decir que pasamos tanto tiempo juntos es muy vergonzoso, cariño, pero escucharte pensar eso hace que todo valga la pena. Shirou ignoró a Cloche y decidió asentir a Ren, dándole una pequeña sonrisa mientras se estiraba y preguntaba si los tres almorzarían antes de comenzar a prepararse para su sesión de entrenamiento por la tarde. Deberíamos irnos si queremos almorzar temprano. Denme un poco más de tiempo. Se los mostraré a todos cuando esté listo. Pirra lo observó por un momento antes de sonreír y asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. La pelirroja tiró de Nora para que se pusieran de pie y luego se dio la vuelta para hacerle un gesto a Ren para que la siguiera también. Vamos, tenemos que entrenar más duro si queremos tener un pequeño descanso antes de volver a realizar otra vigilancia. Shirou habló como si la misión de vigilancia fuera algo inevitable, lo que en realidad era cierto. Shirou solo quería comprobar si su equipo estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional por el equipo Rubí después de todo. Lo haría, no había duda al respecto. ¿Pero lo harían los otros tres? Por la forma en que los tres simplemente sonrieron mientras lo seguían, eso era un sí. ¿De qué crees que están hablando los dos, Ruby? Yang le susurró a su hermana menor mientras el equipo Rubí pasaba el rato en el puerto. Era viernes, y era el día en que los estudiantes de las otras escuelas comenzarían a ingresar a Vale para prepararse para el festival vital que se celebraba en Vale. El equipo Rubí y SNPR habían solicitado permiso a la Academia Beacon para visitar Vale para prepararse para el torneo, y con esa excusa estaban actualmente explorando la competencia. Al menos, ese era el plan, pero en el camino se habían mezclado en este asunto de Ruitefang. Ni siquiera se habían metido en problemas por escabullirse a clase anoche, eso fue un pequeño milagro en sí mismo. Bueno, todavía estaban matando 2 pájaros de un tiro, por lo que Yang no podía quejarse mucho. Supongo que probablemente estén pensando en lo que van a hacer para verificar la historia del padre de Blake, respondió Ruby en voz baja mientras mantenía los ojos bien abiertos en los muelles en busca de cualquier barco o individuo que se destacara. Weiss y Blake habían compartido lo que Kiritsugu tenía que decirles a todos ellos, y aunque Ruby no entendía del todo el contexto de la situación, al menos estaba intentándolo. Entonces, Weiss estaba acusando al padre adoptivo de Blake de matar a su familia, pero el padre adoptivo de Blake decía que no había sido él y tenía algunas pruebas circunstanciales para demostrarlo. Sin embargo, esas pruebas insinuaban que alguien de la familia de Weiss estaba tratando de matar a su familia e incriminar al padre adoptivo de Blake por eso. Era confuso y había muchas otras tramas sutiles que Ruby no podía captar en ese momento. Esperaba poder hacerlo eventualmente cuando se sentara a trabajar en los detalles con un cepillo fino. Ella era la líder del equipo de Ruby después de todo, y estaba muy feliz de que los dos fueran tan abiertos y confiaran tanto en el equipo como para compartir un asunto tan personal y familiar con ellos, incluso si aún no habían pedido ayuda directamente. Aún así, Ruby sabía que Yang y ella ya estaban implicadas en el asunto, lo mismo que el equipo SNPR, sus muy buenos amigos. Ruby estaba muy feliz y orgullosa de llamar al equipo SNPR sus aliados y amigos que se quedaron con ellos en las buenas y en las malas. Solo esperaba que su equipo pudiera devolverles el mismo favor en el futuro. Es verdad. Es muy emocionante, ¿no? Es como una historia sacada de una novela.
Yang sonrió, pero antes de que Ruby pudiera castigar a su hermana mayor por ser insensible y desconsiderada con los sentimientos de Blake y Weiss, continuó. Pero no lo es, ¿no? Va a ser mucho más difícil para los dos, sin importar lo que pase y si logramos atrapar al bastardo viscoso que te lastimó. Roman Torchwick, ¿verdad? Va a caer. Pero después de eso, tenemos que ayudarlos a los dos, ¿de acuerdo? No será agradable, las chispas volarán sin importar lo que pase. Yang se giró para ver a su hermana sonriendo severamente, y aunque ella le devolvió la sonrisa, se quedó confundida cuando Ruby le dio un fuerte abrazo y la apretó con fuerza. Vaya, ¿para qué sirve eso, Ruby? ¿Pasó algo? ¿Necesitas abrazos? Puedo darte muchos abrazos. No, estoy bien. Solo me acordé de lo maravillosa que es mi hermana. Bueno, sin duda soy lo suficientemente genial como para merecerlo, pero, ¿en serio, qué pasa? No estás enojada porque tendremos que involucrarnos en los negocios de su familia, ¿verdad? Ruby, somos un equipo, y los equipos se mantienen unidos en las buenas y en las malas. Lo sé, hermana, lo sé. Todo lo que quiero decir es que quiero hacer lo correcto, incluso si eso puede lastimar a uno de ellos. Incluso si eso significa que puedo lastimar a Blake. Los ojos de Yang se abrieron y después de un breve momento de tensión en el que se giró para mirar cómo las otras dos chicas seguían discutiendo y tomando notas, envolvió una mano alrededor de los hombros de Ruby y la apartó del alcance del oído de las dos chicas. ¿Aceptarás a Kiritsugu si él es el responsable del robo, no? Yang preguntó suavemente mientras miraba a Ruby, su expresión era una que Ruby no reconoció ni pudo leer. Ruby se sintió un poco intimidada por la forma en que Yang la miraba. Le recordó la vez en que se estaba preparando mentalmente para ser reprendida por su padre por casi fallar en una misión en Beacon. Su padre era una persona dura debido a su reputación y estatus como cazador establecido. Yang definitivamente se parecía a su padre si podía replicar esa mirada dura de estudio también. Si hizo algo malo, debería ser castigado como corresponde, Ruby respondió suavemente, haciendo que Yang se rascara la cabeza y jugara con su cabello distraídamente con angustia mientras trataba de pensar en una forma de explicarle a Ruby por qué esa era una mala idea. Yang había oído hablar del famoso cazador de faunos Emiya Kiritsugu. Aparentemente Ruby no, esa fue una de las razones por las que Yang pensó que Shirou estaba escondiendo algo cuando tomó el mismo apellido que Kiritsugu. Podría ser una coincidencia, pero el nombre Emiya no era común en Vale, las posibilidades de que no estuvieran involucrados eran escasas. Emiya Kiritsugu era conocido como un cazador que era un protector, un defensor, pero al mismo tiempo también un radical. Su prioridad era salvar a la mayor cantidad de personas posible, incluso si eso significaba que tendría que elegir y decidir a quién salvar y quién moriría. También lo hizo, numerosas veces, eligiendo salvar a muchos en lugar de a los individuos adecuados. Hubo una historia particularmente desagradable en la que se rumoreaba que Kiritsugu había abandonado a su propia especie de fauno para morir en una inundación repentina, pero salvó un autobús lleno de niños humanos en su lugar. Parece que la cantidad sobre la calidad era el QI de las habilidades de toma de decisiones del hombre. Era algo que un hombre más débil nunca podría hacer o siquiera armarse de valor para aceptar, pero Kiritsugu era capaz de seguir esta doctrina cada vez que aceptaba una misión. Yang había investigado muy bien esa parte, pero también se debía en parte a lo fácil que era acceder a los archivos que la asociación tenía sobre Kiritsugu, como si estuvieran animando a la gente a saber más sobre él. Era una conspiración, podía sentirlo. Kiritsugu podría tener algo sólido con lo que trabajar después de todo. Está bien, Ruby, hermana, escúchame. Yang decidió ser directa, eso siempre había funcionado en el pasado y cuando empezó, colocó sus manos sobre los hombros de Ruby, agarrándolos firmemente mientras miraba a los ojos de su hermana. Se armó de valor, luciendo seria y desde el comienzo que Ruby dio, tuvo éxito en transmitir que este mensaje era una advertencia, una seria además. Tienes un buen corazón y un gran sentido de la justicia. Pero voy a ser sincero. No puedes acoger a Kiritsugu ni aunque quieras.
Jan sacudió a Ruby cuando su hermana intentó protestar para interrumpirla. Ahora habla tu hermana mayor, cállate. Jan reprendió severamente a Ruby, pero fue con una sonrisa que hizo que Ruby se relajara un poco mientras se acomodaba para escuchar nuevamente. No digo que no debas hacerlo, estoy indeciso en este caso. Siempre podríamos usar un héroe como Kiritsugu, al igual que tenemos un Shirou en Beacon para ayudar a todos, el mundo debería tener a Kiritsugu para ayudar a los demás. Y sí, Kiritsugu es un héroe, o un antihéroe si quieres ser más específico. Un justiciero que salva a la gente. ¿A qué se debe esa mirada? Jan frunció el ceño a Ruby, que estaba tratando de ocultar su sonrisa. No sabía que mi hermana mayor fuera tan fanática, bromeó Ruby mientras Jan fruncía el ceño. No es así. Te estoy contando los hechos, Ruby. Puede que sea un criminal de nombre, pero salvó a muchos con sus acciones, no estoy segura de si deberíamos arrestarlo. Pero, te estoy diciendo que no podemos, y tú definitivamente no puedes, porque no eres lo suficientemente buena. Jan afirmó con firmeza y por un momento Ruby pareció querer protestar nuevamente, solo para detenerse cuando digirió la información. Kiritsugu era uno de los mejores cazadores de la actualidad, si no el mejor. Aunque tal vez no conocieran en persona al padre adoptivo de Blake, sino solo de pasada o a la distancia, el hecho de que fuera capaz de evadir la detección y la captura durante tanto tiempo era un testimonio de sus habilidades. Seré sincero. Fue pura suerte lo que nos llevó a conocerlo. O tal vez fue solo Blake. Yo no lo habría visto. Supongo que los faunos rastrean a las personas de manera diferente. Pero en una pelea directa, no podemos ganar. Kiritsugu, él mata personas, él ha matado, y también es bueno en eso. Los ojos de Ruby se abrieron ante lo que dijo Jan. Iba en contra de todo lo que sabía de Kiritsugu, ¿no se suponía que era un salvador? Él mata, estoy bastante seguro de ello. No es de conocimiento público, pero algunos de los primeros rumores que se escucharon sobre él fueron el asesinato de líderes empresariales corruptos que maltrataban a los fauno. Los cargos nunca se probaron, pero el hecho es que hubo un asesinato, y la mejor persona para el trabajo era Kiritsugu. No ayudó que los negocios que fueron atacados estuvieran vinculados con el colmillo blanco. Una vida, para salvar muchas, se suponía que esos eran sus ideales. Jan hizo una pausa antes de darse vuelta para ver a Weiss y Blake todavía hablando entre ellos mientras observaban el puerto escasamente, esperando que llegaran algunos barcos. No puedo decir que estemos a salvo, incluso si Blake está de acuerdo con nosotros. Y si Blake está en contra de nosotros, no se te permitirá intentar nada. Pero, está mal. Él hizo cosas malas. Lo sé, pero eso no significa que te permitiré que seas estúpida y que te maten si él cree que eres una amenaza. No eres nada para él, ninguno de nosotros lo es. La declaración de Jan hizo que Ruby se detuviera. Su hermana mayor nunca había dicho que era más débil que alguien, pero hablar de Kiritsugu la hizo hacerlo. ¿Estaba embelleciendo la verdad por su propio bien? Era algo que podría hacer después de todo. Y Shirou apoyaría a Kiritsugu, de eso estoy seguro. Kiritsugu es su padrino después de todo. Piénsalo, Shirou y Kiritsugu juntos, mirándonos fijamente, Jan se estremeció y Ruby estuvo de acuerdo con ella. Shirou era el mejor de su clase, y eso sin armas mejoradas con polvo ni el uso del aura. Era sorprendente cómo alguien podía volverse tan fuerte y poderoso sin los beneficios del uso del aura. Es increíble, ¿y qué tan fuerte sería Shirou con mejoras de aura? Probablemente tengas razón, admitió Ruby con una sonrisa derrotada, supongo que tendrían que permitir que Kiritsugu caminara a pesar de sus reservas sobre el asunto. Entonces, tú también estás aquí hoy. Emilia Kiritsugu dijo en voz baja mientras descendía de las sombras del techo detrás de los miembros del equipo Ruby SNPR. Continuaban con su vigilancia hoy y habían acordado reunirse en otro lugar de reunión antes de trasladarse a sus posiciones designadas. No me detendré hasta limpiar tu nombre, papá, quiero decir, Kiritsugu. Blake se sonrojó por el desliz y una extraña sonrisa adornó los severos rasgos de Kiritsugu antes de asentir.
A su lado, el compañero de Kiritsugu-san, saludó a Shirou y Ren antes de dar un paso atrás, nervioso, para alejarse de Waze. La heredera Tsunade tenía una expresión neutra en su rostro, la misma que había adornado sus rasgos hasta que perdió la compostura. En verdad, todavía estaba nerviosa por Kiritsugu y su historia, pero hasta que se verificaran, estaría allí para observar y juzgar por sí misma sus verdaderas intenciones. Y tú también, Tsunade, tú también estás aquí hoy. Kiritsugu no sabía qué hacer con eso, estaba seguro de que la mujer ya lo habría traicionado, pero no lo hizo, tal vez lo hizo y Black no lo sabía. De cualquier manera, estaba preparado para una retirada de combate después de encontrarse con su hija adoptiva y su ahijado por última vez. Aún así, no pasó nada y continuó la conversación que había interrumpido anteriormente. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora, Tsunade? Soy Waze. Mi nombre es Waze Tsunade, Emilia Kiritsugu. Waze habló después de que se dirigieran a ella por su apellido, un nombre del que no estaba segura en ese momento. Ella había sido leal, fanáticamente, al ideal de una Tsunade, pero Kiritsugu había sembrado dudas en su mente. Tal vez esa era su estratagema, parecería su estratagema para sembrar discordia entre los Tsunade. Sin embargo, Waze lo dudaba. Si realmente quería su vida, o la de cualquiera de los Tsunade, la habría tomado y la habría usado como moneda de cambio. No habría intentado defenderse, ya que no tenía nada que perder, era un criminal, un radical, un terrorista. Así que, ella solo tiene que descubrirlo por sí misma. Kiritsugu levantó una ceja ante la presentación de Waze como si no supiera cómo reaccionar a eso, lo que provocó que los labios de Waze se curvaran en lo que podría ser una sonrisa mientras miraba a los confundidos Huntsmen. Lo había tomado por sorpresa, eso es bueno. Encontraré la verdad, Kiritsugu, dependiendo de la verdad, podríamos ser aliados en tu causa. La difícil situación de los faunos no me es desconocida, gracias a un individuo particularmente entrometido que conozco. Black se sonrojó ante las palabras de Waze mientras Ren simplemente puso los ojos en blanco. Shirou, la persona a la que estaba apuntando, no se vio afectado mientras le prestaba atención. Si estás diciendo la verdad, y alguien dentro de la casa Tsunade está manipulando los asuntos, llegaré al fondo de esto, y después de eso, te invitaré a que nos ayudes a cambiar la relación entre nosotros. La declaración de Waze hizo que Kiritsugu se detuviera nuevamente antes de reír. Eso es imposible. Una chica como tú no tiene el poder y dudo de la sinceridad de tus palabras, Tsunade. No intentes engatusarme con palabras, no será tan fácil influir en mi opinión. Kiritsugu respondió con una burla cortante antes de darse vuelta, aparentemente decepcionado por las palabras de Waze y su falta de convicción. Tal vez, pero eso no significa que mis deseos y mis sueños se vean destrozados solo porque dudes de mi convicción. Simplemente lo estoy afirmando para que todos lo escuchen, empezando por ti. Waze lo dijo con tanta autoridad que Black asintió con la cabeza. Era algo que ambos habían decidido entre ellos. Cambiarían todos y Kiritsugu tenía razón. Dicen que los mansos heredarán el mundo cuando reine el caos, pero en tiempos de paz, los fuertes dictan cómo deben ir las cosas, y lo viejo dará paso a lo nuevo. Muéstrame una prueba de tu inocencia, Kiritsugu, y te mostraré la fuerza de los Tsunade. Es por eso que estoy aquí hoy, y por eso encontraremos al culpable detrás de los crímenes. Es decir, si estás dispuesto a hacerlo. El desafío de Waze hizo que Kiritsugu quisiera reírse de lo terca y obstinada que era la Tsunade, pero a él le parecía bien, allí estaba el fuego, uno que él podía acariciar y alentar, y tal vez ella podría cambiar el mundo. Después de todo, han sucedido cosas más extrañas. Ven entonces, la noche es joven. Capítulo 31. Saludos, amiga Ruby, ¿qué haces aquí? Ruby no pudo evitar dar un grito agudo de sorpresa. La voz y el rostro de Penny, que ahora le resultaban muy familiares, aparecieron frente a ella, sobresaltándola mientras se paraba frente a Ruby. Ruby estaba patrullando las calles alrededor de Dust Shop con Nora antes de la aparición repentina de Penny, que podría haber descubierto su identidad. Ruby había pasado la mayor parte de la tarde del día anterior con la chica curiosa y probablemente muy solitaria.
Penny parecía tan ingenua que a veces dolía mirarla por lo optimista que era en cualquier situación. A Ruby le costaba mucho igualar su entusiasmo y positividad. A veces parece que nada es demasiado nuevo para Penny. Hubo algunas ocasiones en las que Ruby tuvo que taparse la boca con la mano para evitar que molestara demasiado al dueño de la tienda y que lo echaran. Sin embargo, las payasadas y reacciones de Penny eran genuinas, y Ruby se preguntó qué tipo de infancia había tenido Penny, cuán emocionada parecía por tener amigos, tal vez era una heredera protegida que se había escapado de su castillo y actualmente estaba tratando de experimentar el mundo antes de que la llevaran de regreso a vivir su estilo de vida protegido, tal vez había estado leyendo demasiadas historias de Blake. Ruby ha pasado muchas horas agradables con su compañera de equipo simplemente leyendo sus libros como un ejercicio de unión en equipo durante su tiempo libre juntos. Muchos de los libros de Blake eran historias sobre héroes que rescataban princesas de algún villano o de un gigante Grimm, lo que probablemente explica por qué Ruby comenzó a imaginarse a sí misma como el príncipe que estaba presentando a la princesa al mundo fuera de su castillo. Pronto Ruby sería perseguida o cazada por la familia de la princesa Penny, lo que las obligaría a huir muy, muy lejos. Cierto, se estaba dejando llevar. ¿Cómo es que apareciste detrás de mí de esa manera? Ruby estaba de patrulla y, aunque se había separado de su compañera, Nora, seguía en guardia y buscando activamente señales de problemas. ¿Cómo pudo Penny aparecer sin que ella se diera cuenta? Por otra parte, aparentemente Penny participaría en el torneo de la semana siguiente durante el Festival Vital. Weiss estaría emocionada de saber más sobre un posible competidor, pero con su mente completamente ocupada con este fiasco que involucra al padre adoptivo de Blake y al padrino de Shiro, sería responsabilidad de Ruby recopilar información muy necesaria de Penny. La frase clave de Penny parecía ser que estaba lista para el combate y se usaba para desviar algunas de las preguntas más obvias de Ruby, como quiénes eran los otros miembros de su equipo, que se planteaba con frecuencia en el pasado. Sin embargo, la única frase de Penny siempre era "Estoy lista para el combate, amiga Ruby". Lo cual era extraño porque el torneo de Vital era principalmente una competencia por equipos, aunque había peleas uno contra uno durante el torneo, siempre era entre dos equipos opuestos. Después de todo, el torneo era un lugar donde los participantes tendrían la oportunidad de luchar y mostrar sus habilidades y capacidades para todos los reinos de Remanent. Los resultados y la calificación posterior de su desempeño en el torneo actuarían como crédito adicional para todo el año, y había muchos estudiantes, tanto de primer año como de último año, que participarían en el torneo. Pero todos ellos estarían en un equipo, y Ruby inicialmente había pensado que Penny solo estaba tratando de desviar su pregunta, o que solo estaba bromeando cuando dijo que iba a ser parte del torneo. Pero Penny había sido inflexible sobre su participación, lo que hizo que Ruby se preguntara cuánto de la confianza de Penny se debía a que era ingenua y no sabía el tipo de personas a las que se enfrentaría o si tenía algún tipo de as en la manga que convenció a su escuela de participar sola. A Ruby le resultó muy difícil aceptar que existiera una escuela u organización que permitiera que su reputación recayera sobre los hombros de Penny de esa manera. Ella se estaba entrenando para ser cazadora, y se espera que las cazadoras maten, y honestamente, la mentalidad demasiado confiada e ingenua de Penny la alarmó, ya que le recordó a otra persona similar a la que llamaba su amiga. Ruby realmente esperaba que Penny tuviera un interruptor para convertir su personalidad muy alegre e ingenua en una más seria cuando actuara como cazadora. Una Nora era suficiente, estaba segura que el mundo no podría lidiar con otra, especialmente porque estaba segura que mientras el equipo SNPR estuviera participando, ambos se cruzarían. Si estos dos individuos excéntricos y dolorosamente optimistas se conocieran y se llevaran bien, Ruby estaba segura de que el único resultado sería la devastación. Se estremeció de miedo y simpatía por aquellos que se atrevieran a interponerse en su camino. Penny le dio a Ruby una sonrisa brillante mientras saludaba, poniéndose firme antes de sonreírle nuevamente mientras respondía a la pregunta de Ruby. Siempre estoy lista para el combate, amiga Ruby. ¿Qué estás haciendo aquí?
Penny le preguntó a Ruby con paciencia mientras la líder del equipo Ruby consideraba sus opciones mientras se apoyaba contra la pared para mantener la calma. No era una situación desastrosa todavía, después de todo, Penny había demostrado ser muy leal con ella en el pasado, los repetidos gritos de amiga Ruby como prueba de ello. El hecho de que todo lo que Ruby necesitaba para ganarse esa confianza era reconocer y hacerse amiga de Penny la hacía sentir muy incómoda y sospechosa por decirlo menos, pero quería creer y confiar en Penny. Era como Nora, que era un amor a pesar de lo violenta y loca que podía llegar a ser. Además, eran personas como ellas las que realmente le alegraban el día, y después de las palabras de Shiro, le quedó más claro que había más en la vida que simplemente esforzarse por salvar a todos. Tenía gente a su alrededor que quería estar cerca y compartir su vida con ella, y recordó la mirada de pánico que Shiro le dirigió cuando le contó su sueño. Salvar y seguir salvando gente parecía un sueño bastante bueno. Shiro no estaba de acuerdo, y tal vez, solo tal vez, ella se había obsesionado demasiado con ese sueño después de descubrir que ese también era el sueño de Shiro. Ruby no sabía por qué Shiro aparentemente le había dado la espalda a sus sueños que la habían atraído hacia él, pero debía ser malo, y si había algo en lo que Ruby confiaba, era en el juicio y las opiniones de Shiro. Las palabras de Shiro la habían hecho más consciente de sí misma y de cómo afectaría a quienes la rodeaban si seguía luchando duro para lograr su sueño. No era una mala pesadilla, pero había límites. Límites que Ruby estaba segura de que enfrentaría al final de esta investigación. Sin importar que, llegó a la conclusión de que no podía salvar al padre adoptivo de Blake si deseaba hacer cumplir la ley. Ella sabía de primera mano lo peligroso que era Roman Torchwick y lo cerca que estuvo de morir si la señora Goodwitch no la hubiera ayudado en el último momento. Iban a enfrentarse al individuo peligroso, y lo más probable era que se perdieran vidas en esa confrontación, era una conclusión inevitable. Eso tenía el resultado predecible de que más crímenes se acumularan sobre el nombre de Miya Kiritsugu en el proceso de eliminación únicamente. No podría salvar al padre adoptivo de Blake si las cosas se salían de control, y ciertamente lo harían. No podía salvar a todos, y el dilema se hacía aún peor si acogían a Kiritsugu ahora, podrían salvar más vidas si pudieran capturar a Roman Torchwick y sus secuaces sin violencia excesiva. Ni siquiera la propia Ruby lo creía, pero si Penny estaba con ellos, y si estaba tan preparada para el combate como decía, sus posibilidades mejorarían drásticamente si los ayudaba, ¿verdad? Estoy aquí patrullando, Penny. Escuché rumores de que podría haber otro robo, así que estoy tratando de hacer mi parte para ayudar. Ah. Está bien. ¿Quieres ayuda, amiga Ruby? Los amigos siempre se ayudan entre sí, ¿no? Ruby solo podía esperar que fuera suficiente. Nora Valkyrie no era una persona tan complicada, era alegre hasta el extremo y rara vez, o nunca, se tomaba el tiempo de pensar antes de decir algo. Shiro había dicho que era distorsionada y extraña, pero ella no creía que eso fuera algo malo. Después de todo, ella veía el mundo de manera simple. Si estaba bien consigo misma, no necesitaría pensar realmente en lo que el mundo piensa, ¿verdad? Especialmente si tenía a Ren a su lado y panqueques. Los panqueques eran definitivamente algo que ella quería tener a su lado. A Ren no le importaba que ella no viera las cosas de la misma manera, y a ella no le importaba que él también fuera diferente. No, eso no estaba bien. Adoraba a Ren por lo que había hecho por ella cuando nadie más lo había hecho. Él se mantuvo a su lado, sin importar lo que otros dijeran de ella, le dijeran y trataran de decirle lo que debería hacer, Ren nunca la había cuestionado. Tal vez ella necesitaba esa fe, esa lealtad inquebrantable para seguir adelante, y tal vez porque veía a Ren como alguien especial, nadie la conoce como Ren. Porque instintivamente también sabía que era extraña. Su mente divagaba, le costaba concentrarse, y la fuente de todo eso era la energía que tenía en su interior. Pero no podía evitarlo. No es su culpa si la gente no la entiende. Ella nunca podía cansarse y siempre estaba nerviosa, la energía que tenía le decía que hiciera algo, cualquier cosa, incluso si sabía instintivamente que a Ren le encantaría no hacer nada más que descansar y simplemente conservar energía.
Nora una vez se preguntó si podría compartir esa energía con Ren de alguna manera, o si él podría experimentar lo que ella estaba experimentando para variar. Tal vez Ren era su polo opuesto después de todo. Tal vez, al igual que su cuerpo y alma le decían que usara esa energía, el cuerpo y el alma de Ren le decían que dejara de moverse y descansara. No le sorprendería que Ren tuviera ese tipo de mentalidad, al igual que ella nunca podría cocinar panqueques como Ren, solo podría comerlos. Así. Era una idea interesante, que le hizo gracia durante un rato hasta que le preguntó abiertamente a Ren si era realmente así. La respuesta de Ren de que a él no le importaba la tranquilizó más de lo que quería admitir. Si Ren era realmente raro como ella, significaba que en el fondo los dos seguían estando solos, separados del resto. Y eso era algo que ella deseaba. Muy deseado. A ella no le importaba ser anormal, había leído muchos libros que habían arrojado luz sobre que estaba bien ser así. En la misma línea, cuando Ren la había sorprendido leyendo esos libros, los había descartado sin palabras y le había dicho que el simple hecho de reconocer que una era extraña era una admisión en sí misma. Para Ren, esos libros no valían nada, y Nora le creyó. Fue una de las pocas veces que Ren había estado completamente concentrado mientras le hablaba en voz baja. Siempre era sincero, pero siempre tenía esa actitud perezosa y tolerante que hasta la propia Nora podía decir que era diferente, algo así como ella, y nunca querría que Ren cambiara eso. Pero a ella no le importaba, en realidad no, ya lo había dicho antes, aunque fuera anormal, aunque tuviera que admitirlo y reconocerlo, no le importaba, no debería importarle, no le importaría. Era ella misma, aunque a veces pudiera dudarlo. Ella quería ser cazadora porque quería luchar, 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 luchar y luchar hasta que no quedara nada. Y si alguien le preguntaba por qué quería ser cazadora cuando apenas podía concentrarse en las clases, Nora podía decir felizmente que era porque quería y que le ayudaba que Ren también estuviera de acuerdo con ello. Quería usar esa energía de una buena manera, canalizarla hacia algo que pudiera hacer, y si había algo en lo que Nora era buena, era en usar su cuerpo. Se sentía mal porque Ren también tuviera que verse arrastrado a ese lío, pero si a él no le importaba, tampoco debería cuestionar su suerte al tenerlo con ella. Tampoco preguntó por qué Ren la había abrazado de repente un buen día después de que él y Shirou habían hablado. Ella era quien era, incluso si hubieran encontrado un nuevo término distorsionado para describir quién era, ella seguía siendo Nora, ¿verdad? Ella no preguntó, porque temía que la respuesta pudiera cambiar y Ren no quisiera prepararle panqueques. Ahora realmente necesitaba panqueques. Pero al final, todos deberían estar de acuerdo y aceptar que solo existía Nora, quien era ella y que la única reacción predeterminada para ella era la emoción, independientemente de lo que sucediera. Hola. ¿Quién es esa persona? Preguntó Nora en voz alta, quizás demasiado fuerte considerando que estaban en medio de una operación encubierta. Pero se trataba de Nora, y Nora casi nunca dejaba de gritar, así que Ruby reprimió el impulso de darse un golpe en la frente y, en cambio, decidió sonreírle a Nora. Ten paciencia, esto era para bien, de verdad. Si Ruby tenía que seguir convenciéndose de que era así, tal vez no lo fuera, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Había tomado la decisión, basándose en su capacidad como líder, de reclutar a otra persona que ayudara a su causa, la cual era impedir que Roman Torchwick robara más polvo para sus nefastos propósitos. El hecho de que también sirviera para limpiar el nombre del padre de Black y también ayudar a Rin. Por supuesto, esta operación tenía algunas motivaciones personales detrás, pero a Ruby no le importaba siempre y cuando el malo fuera encarcelado. Lo que hizo Roman estuvo mal y tenía el potencial de herir o al menos herir potencialmente a más personas si él y su banda se salían con la suya. Nadie había necesitado nunca tanto polvo para uso personal. Era como si se estuvieran preparando para la guerra, solo los militares tendrían tanto polvo a mano. Rin incluso había insinuado que se habían llevado todo el polvo y que no habían robado ni un solo registro de la sucursal que habían robado. Si continuaban acumulando esa cantidad de polvo, crear un arsenal completo de bombas impulsadas por polvo no era una quimera.
Ruby sonrió cuando Nora le sonrió a Penny, la alegre niña la escrutó mientras la saludaba con la mano. Corrió hacia ellas dos, con los ojos fijos en Penny antes de volverse hacia Ruby y sonreírle también. Hola Nora, ella es Penny, es una amiga mía. Penny, ella es Nora, es una de mis compañeras de clase. Hola Penny. Un placer conocerte. Fue un alivio para Ruby haber conocido a Nora primero, de todos sus amigos, ella era la persona que probablemente aceptaría las peculiaridades de Penny sin cuestionarlas. Diablos, Ruby estaba segura de que Nora ni siquiera consideraría a Penny como extraña en primer lugar. Por otra parte, todavía estaba un poco preocupada por las cosas que podrían llegar a hacer juntas. Nora podría no ser la mejor persona para estar con la impresionable Penny. Sin embargo, había algo extraño en Penny, de eso estaba segura Ruby, al igual que estaba segura de que Penny no tenía amigos antes de conocerla. Esa sería una infancia muy triste. Tal vez Penny era una princesa protegida como pensó al principio. Si ese es el caso, entonces Ruby probablemente debería dejar de pensar en eso ahora mismo y concentrarse en la misión. ¿Qué pensaría Shiro si ella lo admitiera en voz alta? Podría pensar menos de ella. Antes de que Ruby pudiera cavar un agujero más profundo en su imaginación, Penny se acercó a Nora con una mirada gigante y curiosa, caminaba de manera similar a como la había acorralado al confirmar que de hecho era su amiga. Bueno, al menos eso fue más fácil de lo que Ruby pensaba. Nora no estaba segura de lo que sentía por esa nueva persona que Ruby le había presentado. Al menos Penny era bastante agradable y eso la había hecho feliz, lo cual era extraño, ya que nunca pensaba mucho en eso cuando se trataba de los demás. Para ella, las personas eran amigas o no lo eran. También había un caso muy claro de quién era qué. Si eran malos con ella, o al menos parecía que le mentían, no eran amigos. Nora no lo sabía, pero Ren sabía desde hacía mucho tiempo que Nora era muy buena juzgando el carácter de las personas. Si a Nora le gustaba a alguien y confiaba en él, esa persona era muy confiable. Por eso, cuando Nora se encariñó con Shiro casi de inmediato, Ren hizo lo mismo. Sin embargo, Nora no podía entender lo que Penny quería. Dijo que quería ser amiga de Nora, pero Nora estaba bastante segura de que no sabía lo que significaba ser amiga, era como si solo quisiera que la llamaran amiga, y eso era bastante fácil. Nora había aceptado, y aunque Penny parecía complácida y le agarró las manos antes de hacerla girar en círculos, Nora todavía no estaba segura de si eso era realmente todo lo que quería, antes de desestimar o olvidar rápidamente todo lo demás cuando Ruby detuvo a Penny. Has hecho tu segunda amiga, Penny. Me alegro por ti. Sí, amiga Ruby, hice mi segunda amiga. Siempre apreciaré mi amistad con ustedes dos. Penny se giró para asentir seriamente hacia ellas, algo que Nora sintió que era sincero. Eso lo resuelve, Penny también iba a ser una buena amiga para ella. Una nueva amiga, una a la que podría entender mejor de alguna manera, y Nora abrazó a Penny por la cintura antes de hacerla girar también. Penny era sorprendentemente pesada para su tamaño y también rígida, pero a Nora no le importó. También era más fuerte que la mayoría de las chicas de su tamaño. Nora, suelta a Penny. Ruby entró en pánico cuando Penny lanzó un fuerte grito de alegría. ¿Era alegría? A Nora no le importó hasta que Ruby le tiró del hombro con urgencia. Nora, estamos en una misión encubierta, ¿recuerdas? Le recordó Ruby con un suspiro y sonrió cuando aceptó, dejando que Penny se mantuviera firme por su propio poder antes de sonreírles felizmente de todos modos. Lo sé, tenemos que mantener nuestra tapadera, ¿no? Señaló Nora inteligentemente y Ruby tuvo que estar de acuerdo. No se suponía que destacasen, pero incluso si lo hicieran ahora, lucían y actuaban como parte de un grupo de amigos que se reunían. Supuso que por ahora tendría que bastar. Las tres se habían quedado juntas, tomándose su tiempo para mirar escaparates mientras Nora y Penny empezaban a conocerse mejor. Era como lo que Ruby había sospechado antes, Penny sabía muchas cosas, pero no había tenido la oportunidad de experimentarlas. Siguió citando cosas que había leído en un libro antes, sin decir ni una sola vez que había usado
leído o llevado las cosas que estaba señalando en la tienda de ropa que estaban mirando a través del escaparate. Eran momentos como estos los que alegraban a Ruby de que Vale fuera una ciudad con una vida nocturna activa, ya que estaba segura de que las tiendas cerrarían a esa hora de la noche. Había mucha gente caminando de dos, en su mayoría parejas. Sabía que las tres tenían un aspecto extraño y le parecía un poco vergonzoso e irónico que las tres pudieran hacerse pasar por chicas más jóvenes si así lo deseaban. Ruby nunca se había sentido orgullosa de su altura ni de sus rasgos menudos. Comprendía que aún no había dado el estirón, pero con una hermana como Jan, cuyo cuerpo realmente hacía babear a los hombres, eso no era ningún consuelo. No le gustaban las comparaciones, pero Ruby sabía que, aunque Nora también era comparable a ella en cuanto a figura y tenía unos años más, al menos podía parecer una mujer joven. Tenía cierto encanto y una sorprendente madurez en su aspecto. Quizás en parte debido a cómo siempre actuaba y parecía segura sin importar la situación. La propia Ruby, aunque había dejado de lado la mayoría de los problemas de confianza después de confesarse ante Shiro y su equipo, no había roto del todo ese hábito de dudar de sí misma al principio. Lo haría mejor con el tiempo, pero la primera impresión que la gente siempre tenía era la de una niña pequeña, tímida y asustada. Ruby odiaba esa parte de ella, así que hizo todo lo posible por ocultarla. Por su parte, a su amiga simplemente no le importó y siguió siendo ella misma, algo que se notó al seguir deslumbrando a todos los que conocía con su alegre personalidad. Por otra parte, Penny podría ser descrita como pequeña, pero tampoco como una niña. Ver a Penny era como ver a Nora de una manera retorcida. Las dos eran similares y, sin embargo, diferentes. Mientras que Nora mantenía su infinito optimismo, Penny era naturalmente curiosa y sus grandes ojos inquisitivos eran similares a los de Nora. Nora era muy expresiva en todo lo que le interesaba y podía hablar mejor que cualquiera, divagando sobre nada en particular. Penny era naturalmente misteriosa, pero aún así se las arreglaba para mostrar un entusiasmo similar al de Nora cuando interactuaba con los demás. Las dos eran parecidas y, sin embargo, diferentes. Era infinitamente frustrante ver a las dos interactuar de tantas maneras diferentes y, sin embargo, seguir siendo como un espejo la una para la otra. Ruby no estaba segura de por qué estaba frustrada, quizás estaba un poco celosa. No debería estarlo, dado que Penny todavía la respetaba de manera casi robótica, preguntándole su opinión primero sin importar quién de las dos le hiciera la pregunta. Supuso que debería sentirse halagada, pero ahora estaba un poco extrañada. Aún así, podría ser peor. Especialmente cuando un par de cuadras más adelante, las ventanas de la tienda Dust que se suponía que debían estar vigilando se rompieron repentinamente con varias explosiones fuertes que emanaron de la tienda. Los tres no vieron a alguien colocando un explosivo en las ventanas. ¿Podría haber sido desde adentro? Si es así, ¿por qué? Ruby no tuvo tiempo para pensar mientras corría hacia la tienda, sus manos jugueteando con la funda de Crescent Rose, desapareció en un estallido de velocidad mientras usaba su apariencia para llegar más rápido y detener a quien estuviera allí. Eso fue rápido, amiga Ruby, ¿cómo lo hiciste? Comentó Penny, haciendo que Ruby se sobresaltara, ya que de alguna manera, Penny había seguido su ritmo cuando ella había corrido hacia la tienda. Se sintió un poco culpable por no haber revisado a Nora y Penny antes de salir corriendo, pero ese no era el momento. La alarma de la tienda se había activado, las señales reveladoras de las luces rojas que circulaban mostraban que, como mínimo, habían instalado alarmas de seguridad en la tienda. Ruby le lanzó una mirada fulminante a Penny antes de hacerle las señales universales para que guardara silencio. Todo estaba demasiado silencioso, Ruby sabía que se estaba echando una maldición, pero no le importó, ya que mantuvo su arma lista y cerca mientras buscaba vida dentro de la tienda. La tienda de polvo había cerrado antes, pero eso no significaba que no hubiera víctimas, ¿verdad? Esperen a Nora. Nora finalmente los alcanzó después de que Ruby hizo un escaneo preliminar de la tienda desde afuera. Con el respaldo adecuado, se sintió más segura y se volvió hacia Penny. ¿Tienes tu arma contigo, Penny?
Vamos a registrar el edificio y sería genial si pudieras cuidarnos las espaldas, preguntó Ruby con paciencia, esperando que Penny estuviera de acuerdo. No debería haberse preocupado, ya que Penny la saludó antes de sacar dos espadas pequeñas que sostenía con ambas manos. Siempre estoy lista para combatir cualquier cosa, amiga Ruby y amiga Nora. Déjenme ayudar. Su amiga sonrió y Ruby asintió en señal de reconocimiento y alivio. Nora, nuestros 6, por favor. Yo exploraré por delante, cuento contigo para que nos vigiles a los dos, Penny, dijo Ruby, con un dejo de autoridad en su voz mientras las dos entraban a la tienda con cuidado y con inquietud. A Ruby le parecía extraño que no hubiera nadie más que viniera a ayudarlas, al menos esperaba que los ladrones que estaban tratando de sellar el polvo aparecieran a estas alturas. Acababan de perder la oportunidad perfecta para intentar robar el polvo, ¿verdad? Se equivocó, Ruby se dio cuenta un momento después, cuando vio los contenedores de polvo destruidos, que aún derramaban polvo sobre los escombros. Lo asimiló antes de oír y ver algo que emitía un suave pitido dentro de los escombros. Un paquete pequeño, fácil de ocultar, que estaba firmemente atascado debajo de los contenedores de polvo rotos. Nora, Penny. Ruby intentó gritar una advertencia, pero para entonces todo se volvió blanco. Yang Xiaolong había visto muchas cosas en sus desventuras. La parte de ella que había visto esos actos desagradables la hizo reaccionar más rápido que Pirra mientras se daba la vuelta para correr en dirección a la explosión que sacudió y rompió el silencio de la noche. Su paso se aceleró cuando Pirra, que había corrido tras ella, gritó que venía de la dirección que su hermana estaba vigilando. Cualquiera que intentara meterse con sus amigas, especialmente con su hermana pequeña, iba a pagar. Yang inyectó aura en sus pies para correr más rápido y, para su sorpresa, brilló levemente con un tono dorado, acorde con el color de su cabello, mientras avanzaba a toda velocidad de una manera similar a como lo haría Ruby. Su hermana menor era una velocista, era la persona más rápida de todo su año y le había mostrado a su equipo cómo correr rápido. Mantenía la cabeza baja, los brazos a los costados y daba pasos más cortos para no estirarse demasiado y exigirse más. Fueron esos pasos sencillos, junto con la experiencia y su peso ligero, lo que hizo que Ruby corriera más rápido. Yang no se lo creyó, pero una técnica es una técnica y, de todos modos, pudo mejorar su ritmo con la ayuda de Ruby. Se dio cuenta de que había superado a Pirra por un amplio margen y cuando se detuvo de repente al localizar la fuente de su angustia, Pirra se estrelló contra su espalda, enviando a las dos a un montón de extremidades enredadas para su gran incomodidad. Por otra parte, estaba segura de que Pirra estaba igualmente sorprendida y asombrada por lo que había visto. Frente a ellos, en medio de un montón de escombros, en lo que parecían ser los restos de una casa comercial, estaban su hermana y Nora. Eso no era demasiado extraño, Yang tenía la sensación de que, tarde o temprano, Nora derrumbaría un edificio sobre sí misma debido a sus payasadas. No, lo que era sorprendente era que, frente a ella y luciendo muy quemada y cubierta de hollín, pero aún de pie y sonriendo, había una joven que debió haber bloqueado la mayor parte de la explosión para sus dos amigas. Uno podría preguntarse por qué, simplemente se debe a que la espalda de esa chica estaba llena de metralla, pedazos de madera y vidrio y bueno, ella se veía completamente bien desde el frente. Eso fue simplemente perturbador y ella se alegró de que los dos estuvieran a salvo. Esa chica parecía un desastre, entonces, ¿qué estaba haciendo allí parada? ¿Estás bien? Esa es una pregunta estúpida. ¿Alguien trae un médico? Yang gritó mientras intentaba desenredarse de Pirra, la otra cazadora parecía tan angustiada como ella mientras empujaba a Yang hacia adelante. No tenía dudas de que Pirra estaría pidiendo ayuda, así que se apresuró a ver qué podía hacer por la chica que acababa de salvar a su hermana y a su amiga. Oye, respóndeme, espera, ¿de acuerdo? Yang gritó nuevamente cuando llegó a los tres, solo para que sus ojos se abrieran en estado de shock y confusión cuando la chica, que debería estar muerta en este punto, se giró hacia ella y sonrió. Estoy bien. Estoy lista para el combate. ¿Podrían ayudarme a quitar la metralla? No puedo alcanzarla yo sola.
La chica, Penny, supuso, se giró para mostrarles la gravedad de sus heridas. Su hermana se estremeció y se quedó boquiabierta al ver lo despreocupada que estaba la chica al decir eso. Había visto cosas peores, pero aún así estaba horrorizada por la tolerancia al dolor de Penny si podía ignorar esas heridas. Bueno. Nora, por otro lado, simplemente extendió la mano y comenzó a sacar los fragmentos de vidrio y metal incrustados dentro del cuerpo de la otra chica sin mucha preocupación. Era bastante perturbador, pero el factor de rareza aumentó cuando las heridas que tenía la chica parecían cerrarse cada vez que Nora sacaba los fragmentos. ¿Una apariencia?, murmuró Jan antes de ayudar a Ruby a levantarse y seguir observando la inquietante escena que tenían frente a ellos. Sí, no hay nada más extraño que esto. Cuando Pirra terminó su llamada a los servicios de emergencia, levantó la vista y vio a sus amigos reunidos alrededor de la niña que estaba plagada de metralla y heridas, solo que ella se veía mucho mejor y sin molestias por sus heridas. En serio, eso fue exagerado y se dio cuenta de que Jan parecía estar en llamas por la forma en que brillaba su aura. De hecho, por la forma en que apretaba la mano, Pirra casi podía ver el comienzo de un pequeño fuego acumulándose en su mano. Eso es una mierda muy rara. Pero, ahora estás mejor, ¿verdad? Bueno, en ese caso, gracias, por salvar a mi hermana, quien quiera que seas. Penny, ¿verdad? Jan le ofreció una mano a la extraña chica mientras Pirra se acercaba, pero Jan se apartó cuando notó que salía vapor de donde había agarrado la mano de la otra chica. Parece que no lo estaba imaginando, cuando la otra chica miró sus palmas, estaban ennegrecidas, similares a las marcas de quemaduras después de tocar la mano de Jan. ¿Qué diablos? ¿Qué? Yo no hice eso. Jan casi maldijo, pero parecía igualmente asustada cuando Nora tocó la mano de las chicas con curiosidad. Hace calor. Muy calor. Ruby, aunque todavía un poco aturdida, se inclinó para ayudar a la chica a curar sus manos, aunque cada vez se veían mejor. Quizás esta chica tenía una aura curativa increíblemente poderosa como Velvet. Pirra nunca había estado más feliz de que Nora tuviera una mente unidireccional. En ese momento todavía estaba mirando cómo Ruby intentaba ayudar a vendar la mano de la niña. Jan parecía muy confundida. ¿No vio que esa niña había resultado gravemente herida antes? Eso debe ser algún tipo de curación potente para poder sobrevivir y curarse de una explosión que había reducido la tienda a escombros tan fácilmente sin dejar una cicatriz. Jan parecía herida y confundida mientras miraba sus manos confundida. ¿Qué le pasaba? ¿Se estaba quemando? ¿Estaba en llamas? De acuerdo, su apariencia era generación y manipulación de fuego, pero esto era demasiado, ¿verdad? No, todo esto era suyo y era su culpa por haber intentado algo nuevo como empujar a Aura hacia sus piernas para correr más rápido. La estúpida Ruby y su insistencia en que podría funcionar, pero funcionó, así que ¿por qué? Está bien, que alguien me diga qué está pasando. Oye, ¿qué pasa esta vez? Jan se sintió herida cuando de repente todos se alejaron de ella, antes de que ella se diera cuenta, literalmente salía vapor de ella mientras parpadeaba en estado de shock. Estoy realmente ardiendo, ¿no? Sí, ¿y por qué tu ropa no está en llamas? Todavía es algo que no entiendo. Pirra añadió secamente mientras Jan los miraba a los cuatro. Aún así, ella no era la persona más extraña del grupo en ese momento, esa persona pertenecía a esa otra chica. Toda mi ropa es resistente al calor, ha sido así desde que era joven, por eso todas lucen iguales. Quemé demasiadas cuando entrenaba con mi apariencia y aura cuando era más joven. Bien. ¿Puedes bajarlo un poco? Estoy intentando, dame unos minutos. Jan fue interrumpido cuando el sonido de explosiones sacudió el área y los tres se giraron hacia la dirección del ruido, dándose cuenta de que provenía de los muelles antes de despegar. Su largo día aún no había terminado.